Mateo era un hombre común y corriente como cualquiera. Con un empleo simple en una oficina. Un hombre soltero y sin hijos. No tenía nada en la vida. Un día, tras recibir una buena bonificación por su trabajo, se encontraba manejando por las calles de la ciudad. Desesperado por no poder comprar lo que él deseaba. Una camioneta del año último modelo. Estaba harto de conducir su pequeño bochito. Debido a las múltiples burlas que recibía por su vehículo, tomó la decisión de comprar algo mucho mejor. El problema era que le faltaba mucho dinero todavía para completar su tan anhelada camioneta. Por su desesperación casi choca con un tipo en una moto. Mateo decidió orillarse y detener el auto. Para pensar en una solución, de pronto los gritos de una mujer hicieron que Mateo saltara del susto. Volteó a su izquierda donde venían los gritos. Dándose cuenta de que la mujer saltaba y gritaba. Estaba eufórica. ¿Sí? ¿Sí? Gane. Gane el premio más grande. Soy rica, Dios mío. Soy rica. Esa mujer venía saliendo de un casino. Mateo no había notado que se había estacionado justo frente a un casino. La mujer subió a su auto y se fue a toda velocidad. Rápidamente esto hizo que un foco se le prendiera a Mateo. Si tan solo ganara el premio mayor en cualquier juego, tendría para comprar la camioneta. Dijo un Mateo entusiasmado. Decidió. Tomó su dinero. Salió de su bocho. Y con una determinación enorme se dirigió a ese casino. Justo donde Mateo puso un pie en ese casino. Estaba firmando su sentencia de muerte. A partir de ese día, Mateo se había convertido en un apostador bastante vicioso. Todo su sueldo y su tiempo, lo invertía en el casino. Juego tras juego. Perdía todo lo que apostaba. Todo. Motivado por su deseo de obtener esa camioneta. Un día. Al borde del colapso. Apostó lo último que le quedaba. Su bochito. Y su anillo de compromiso muy costoso. Lo que antes fue un objeto muy preciado. Ahora solo era un objeto simple el cual apostar. Al jugar contra personas más experimentadas en el póker. Terminó por perder lo único que le quedaba. Triste, cabizbajo y con una botella de tequila en la mano, salió de ese casino para caminar sin rumbo por las frías y oscuras calles de la ciudad. Su andar lo llevó a un oscuro callejón en el cual se sentó y recargó en una pared junto a un contenedor de basura. Después comenzó a llorar de la frustración y desesperación. Tras acabarse la botella de tequila, azotó la botella vacía contra el suelo, quebrándola. Tomó con fuerza lo que quedaba de aquella botella quebrada y afilada. La llevaba lentamente hacia su garganta. Solo había un modo de acabar con la agonía. Y era privándose de la vida. De pronto una voz llamó la atención de Mateo. Era un vagabundo que se había acercado a él. No lo hagas, decía el hombre. El vagabundo lucía una enorme cadena de oro, junto a unos anillos muy caros. Portaba una mochila sucia y rota de todos lados. Mateo, sorprendido, le preguntó. ¿Pero cómo? ¿De dónde sacaste todo eso? Lo robaste, ¿verdad? Sí, maldito ladrón. En eso el vagabundo le respondió. No, para nada. Cerca de aquí hay un cementerio. Me adentré en él después de enterarme que habían enterrado a una anciana con todas sus joyas. Aproveché y en la noche busqué aquella tumba de la anciana. No pude traerme todo, pero sí la mayoría. El hombre abrió su mochila dejándole ver a Mateo todas las joyas preciosas que había robado. Mateo, sorprendido, le preguntaba de manera desesperada la ubicación exacta de ese cementerio. Al maldito se le había metido una terrible idea en la cabeza. Después de que el vagabundo le dijera que también los restos de un narco descansaban junto a miles y miles de dólares en ese mismo cementerio. Los problemas de Mateo se acabarían si se hacía con esa fortuna. Escúchame bien, si me ayudas a llegar a ese cementerio, juro que te dejaré vivir en mi casa, comerás todos los días, y además te ayudo a vender todo lo que recolectaste. Decía Mateo muy ansioso. Enseguida el vagabundo accedió sin revelar. Él odiaba dormir en la calle, ya no soportaba descansar en la lluvia y en el frío. Pronto se dirigieron hacia ese cementerio que estaba a 1 hora de ese callejón. En el camino Mateo no dejaba de pensar en todo lo que haría con su próxima fortuna. Apuesto todo el dinero y las joyas me las quedo para mí. Estoy seguro de que esta vez ganaré el premio mayor. Decía Mateo en sus adentros. El vagabundo le contaba a Mateo lo que haría con el dinero. Hablaba de cambiar su imagen y de cumplir su sueño de tener un taller mecánico. Después ir con su madre para que viera que su hijo ya era un hombre de bien. Que cambiaría su imagen y su estilo de vida.
Mateo solo asentía rápidamente con la cabeza sin prestarle atención al pobre vagabundo. La noche era fría y densa, libre de personas. Mateo y el vagabundo ya se encontraban en la puerta de dicho cementerio. Un barandal grande y oxidado. Rápidamente comenzaron a subirlo hasta lograr entrar. Se adentraron a ese oscuro y tenebroso lugar, iluminado solo por la luz de la luna. Por desgracia Mateo había tropezado torpemente cayendo sobre una lápida llena de veladoras y adornos. La caída hizo demasiado ruido. Para su desgracia habían alertado al guardia del cementerio. Un pobre viejo gordo de 50 años. Corría hacia ellos. Gritaba insultos mientras encendía su linterna. El vagabundo muerto del terror se escondió detrás de una enorme lápida. Mateo se levantó rápidamente. Solo para ver que el guardia estaba frente a él. Pinches rateros culeros. A chingar a su madre de aquí, dijo él. De su cintura sacó una macana con la cual golpeó a Mateo una y otra vez. De pronto el vagabundo había tomado una roca y la había lanzado justo a su cabeza. Gracias a esto Mateo dejó de ser castigado. El guardia se hacía para atrás y tocaba su frente llena de sangre. Pinches culeros. Los voy a matar, decía el débil guardia. Mateo aprovechó y tomó un pedazo de vidrio que había quedado de una veladora y procedió a apuñalar en múltiples ocasiones hasta privarlo de la vida. Nada me va a impedir que yo sea rico. Nada, decía Mateo. Cuando el guardia cayó al suelo, Mateo se subió sobre el guardia para seguir castigándole. Pero el vagabundo lo detuvo. Vámonos, señor. Esos gritos debieron alertar a los vecinos. Es posible que llamen a la policía. Mateo, bañado en rojo, se levantó con la respiración agitada. En marcha, dijo él. Mateo como la linterna del guardia y caminaron hacia la tumba del narco. Estaba a unos pasos frente a ellos. Más que una tumba parecía una pequeña casa. Muy bien adornada y cuidada a comparación de las demás lápidas comunes. Después de quedarse un rato apreciando la tumba, procedieron a entrar. Cruzaron una elegante puerta con detalles de cristal, misma que terminaron por derribar. Ya dentro se percataron de que en las paredes habían muchos cuadros colgados de fotos de ese narco. Al fondo se encontraba un ataúd enorme de madera con detalles de oro, con muchos adornos a su alrededor. Pronto desesperadamente procedieron a abrirlo. Para su suerte, no se encontraron con ningún tipo de sello ni nada. Parecía que ese ataúd estaba esperándolos. Pero los imbéciles no tenían ni una puta idea de lo que se encontrarían dentro del ataúd. Sobre el esqueleto de lo que alguna vez fue un narco peligroso estaba el cadáver de una extraña criatura. Parecía como una cabra, pero esta estaba abierta del estómago. En el interior, en lugar de tripas, el cadáver estaba lleno de billetes y joyas con manchas de sangre. El olor a podrido era intenso. Por alguna extraña razón el olor solo apareció al abrir el ataúd. Frente a sus ojos estaban miles y miles de dólares. Con eso podrían olvidarse de trabajar para siempre. Sorprendidos y con lágrimas en los ojos por la emoción, comenzaron a sacar el dinero. No les había importado en absoluto lo asqueroso y aterrador que había sido el tesoro sangriento que habían encontrado. De su mochila el vagabundo había sacado 3 bolsas grandes de basura. En estas comenzaron a poner todo el dinero y las joyas. Cuando terminaron, salieron a toda velocidad del cementerio para dirigirse a la casa de Mateo. Los malditos se habían salido con la suya. Ya en la casa de Mateo los dos estaban como locos, gritando y saltando de la alegría. Por alguna extraña razón los billetes estaban limpios, sin ninguna gota de sangre. El tiempo pasó. Y la vida de esos pobres diablos había cambiado por completo. Mateo había regresado al casino solo para ganar el premio mayor en un solo intento, con el cual pudo comprar su tan anhelada camioneta del año. Se compró una lujosa casa en la cual casi siempre hacía grandes fiestas con viejos amigos y mujeres. Había iniciado en su negocio un restaurante, el cual era el más visitado en todo el municipio. Las ganancias que generaba eran enormes. La vida que siempre soñó. Por otro lado, el vagabundo de nombre Joaquín había cambiado su aspecto a uno más formal y presentable. Se compró una casa e inició con su taller mecánico, el cual era el mejor de todos. Su madre por fin se sintió orgullosa de su hijo. Dejó las calles para ser un exitoso hombre súper rico. De vez en cuando Mateo y Joaquín se reunían para tomar unos tragos, se reían de su antigua vida y abrazaban su presente con fuerza. La vida les sonría. Desde ese momento en el callejón, Mateo y Joaquín se habían vuelto buenos amigos.
Pronto el amor llegaría a sus vidas. Más feliz no podrían estar. Pero como todo en la maldita vida tiene un final. Esos días llenos de luz y felicidad estaban por terminar de la manera más horrible. Un día, derrotados y sin esperanzas, Mateo y Joaquín se encontraban en un bar, ebrios y desaliñados. Ambos habían pasado por la misma tragedia. En el restaurante de Mateo todo iba de maravilla. Estaban a unas horas de abrir, cuando de pronto, de las paredes comenzaban a nacer unas flamas rojas muy intensas, mismas que terminaron por expandirse hasta consumir todo el local. Por suerte Mateo y los empleados pudieron salir a tiempo. Mateo triste miraba cómo su negocio ardía en intensas llamas rojas, que ni los bomberos pudieron apagar. Por otro lado, Joaquín al llegar por la mañana a su taller también lo encontró en llamas rojas. Consumían rápidamente todo a su alrededor. Por si fuera poco, los dos encontraron a sus mujeres siéndoles infiel en su propia casa. Cegados por la ira, ambos llenaron sus manos con la sangre de sus esposas y amantes. Y si no fuera ya suficiente miseria, los ahorros que ambos guardaban en sus respectivas cajas fuertes también habían ardido en llamas rojas. Estaban acabados. Ambos se volvieron locos y se sumergieron en la locura y en la furia. Después se encontraron en aquel bar. Llegó la medianoche. El encargado del bar tuvo que sacar a esos pobres diablos, debido a que ya no tenían para pagar sus tragos. Se molestaron sí, pero fueron apaleados por los guardias al empezar a alterar el orden. Ya fuera del bar, comenzaron a caminar sin rumbo. La noche era fría, oscura y melancólica. Ya no tenían en qué caerse muertos. Joaquín sugería la idea de tirarse de un puente y acabar con todo. Pero Mateo, por otro lado, sumido en la desesperación, tenía en mente volver al cementerio en busca de más tesoros que obtener. Si tan solo volvía de ganar el premio mayor en el casino, bastaría para vivir. Joaquín se mostró interesado en el plan de Mateo, pero ya era demasiado tarde. En el suelo, comenzaron a aparecer unas sombras negras, de las cuales unas criaturas horribles salieron. Tenían un aspecto como de demonio. Caminaban lentamente hacia ellos. Mateo y Joaquín estaban congelados. Pronto más demonios como esos aparecieron. Ahora eran 4 demonios. Esos corrieron emitiendo un grito espeluznante. Los chicos reaccionaron y comenzaron a correr. ¿Qué mierda son esas cosas? No puede ser. Esto no puede estar pasando. Era lo que gritaban al escuchar los gritos de los demonios. Para mala suerte de Joaquín, su tobillo se había torcido. Cayó al suelo. Mateo siguió adelante. Solo podría escuchar los gritos de Joaquín pidiéndole ayuda. Pronto Mateo logró subir en lo alto de una camioneta, presenciando lo más horrible que jamás había visto. Aquellos demonios comenzaban a arrancarle la piel a Joaquín. Los gritos de este eran horribles. Mientras 2 demonios se comían la piel, los otros devoraban brutalmente el cuerpo sin piel del pobre Joaquín. Lo peor de todo es que aún estaba vivo. Pronto Mateo saltó de la camioneta para seguir corriendo. Lloraba desesperadamente. Rogaba a Dios por que no lo mataran. Pero sus súplicas fueron ignoradas. Al dar el siguiente paso, bajo sus pies un portal oscuro había aparecido, cayendo en él. ¿A dónde lo había llevado ese portal? Era un sitio donde las flamas y la lava reinaban. El cielo era negro. Dragones infernales volaban por todos lados. Demonios castigando a personas desnudas que ardían en llamas. Morían de la misma forma que Joaquín. Pecadores quizá. Pero sin duda lo más horrible era lo que estaba justo debajo de Mateo. La gigante cabeza de un cerdo. Era del tamaño de un cerro. Esta cabeza salía del suelo y abría su boca esperando a Mateo. Pronto Mateo comenzó a arder en llamas. Su cuerpo no podría resistir la alta temperatura de ese lugar. El fuego había destruido casi todo su ser. Ya no era capaz de escuchar sus gritos de dolor. Todo terminaría al caer en la boca del cerdo. El castigo que ambos recibieron no fue porque lo merecieran. Solo tuvieron mala suerte. El dinero en el ataúd del narco había sido hechizado con una horrible técnica infernal. Todo aquel que tomara tan solo un billete se estaba condenando de por vida. La sangre y el animal eran la conexión con el infierno. Al narco antes de morir le pidió a un poderoso brujo que aplicara ese horrible hechizo sobre su fortuna, para que todos aquellos que quisieran robarle a el gran narco fueran enviados al infierno por él, en la vida y en la muerte.
Siempre un hijo de puta. Al tomar el dinero hechizado primero recibirás una racha de muy buena suerte. Para después perderlo todo de golpe, junto con la vida. Cuando el dinero robado arde en llamas rojas, automáticamente se regresa al ataúd del narco. Tanto propiedades como bienes. Arden por igual y regresan al ataúd en forma de dinero. Lamentablemente cuando todo terminó, una joven drogadicta había escuchado el rumor sobre la fortuna. La chica se dirigió sigilosamente hacia la tumba del narco. Lentamente se estaba acercando hacia ese ataúd. Pronto en sus manos tendría la fortuna maldita.